Buenos días. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es ¿cuál es la incidencia de la filosofía en otras culturas? Este es un tema que estamos abordando desde grado noveno. ¿Por qué hablamos o por qué hacemos referencia a otras culturas? Porque después estamos hablando fuera de la cultura griega. ¿Qué incidencia ha tenido? Para nosotros poder abordar esta pregunta debemos remitirnos un poco a los inicios de la filosofía. Pero cuando hablamos de los inicios de la filosofía, hacemos referencia a ese proceso de cómo se dio la filosofía. Entonces el primer aspecto vendría siendo la curiosidad. La curiosidad. Y cómo esa curiosidad fue generando en el ser humano o en el momento en la persona esa capacidad de querer saber más, de querer ir más allá de lo que estaba simplemente a su alrededor. Después seguiría la idea, pero una idea de necesidad. Cuando el ser humano también inicia con esa necesidad de querer saber, de querer explorar más, de querer entender por qué está ocurriendo a su alrededor, qué está ocurriendo en su entorno, por qué hay unas transformaciones, por qué ocurre un evento, por qué ocurre un fenómeno, por qué ocurre una situación ajena a él. Eso le va generando al ser humano un deseo de conocer. Pero ese conocer se da a partir de ¿qué? De que ya superó su curiosidad, ya fue, ya exploró, ya miró, ya esa necesidad de saber, ya está investigando, entre comillas, está explorando, está experimentando y ya empezó a conocer el porqué de las cosas. Todo esto lo lleva o lo arroja a la pregunta. Esta pregunta de el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y el para qué es fundamental que lo tengamos presente. Porque la filosofía en este preciso momento toma un papel fundamental en las otras civilizaciones o en las otras culturas a partir de allí, de la pregunta. No es lo mismo que en Grecia se pregunten el porqué de las cosas y la respuesta sea una, a que en la India o en otra parte del mundo se pregunten el por qué. Esa influencia del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, por qué y para qué, nos va a permitir a nosotros entender esto. Vamos a dar un poco una perspectiva o un acercamiento a estas preguntas. Y la cuestión es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para qué de las costumbres. Todas las culturas tienen unas costumbres únicas o tienen unas costumbres generales. También tenemos el pensamiento, tenemos el desarrollo, tenemos la evolución, o la tecnología mejor, que en cada cultura va a ser diferente. Cuando me refiero a que va a ser diferente, es tener claro que el proceso del entorno no es el mismo en todos los lugares. Para ello empieza para la filosofía y es basándose en esto, el qué, el cómo, el cuándo. Se va descubriendo la multiplicidad de costumbres, la multiplicidad de pensamientos, la multiplicidad de desarrollo y la multiplicidad de tecnología. Que la tecnología en algunos casos, para algunas culturas va a ser más avanzada, para otras va a ser menos avanzada, porque va a responder lo que habíamos dicho, una necesidad, que es un principio de la filosofía. Entendiendo que cada cultura es única, aunque lo habíamos dicho, aunque de manera general tengan algunos aspectos que se puedan
acercar o puedan ser similares, en el momento en que nosotros vamos a hablar sobre esa aproximación es el momento en que la filosofía empieza a actuar, porque uno empieza a preguntarse por qué aquí se hace de una manera y por qué en otro lugar se hace diferente. Entonces podríamos precisamente hablar aquí, un momento más, con un término más coloquial y más cercano a nosotros. Si nosotros miramos, ejemplo, cómo se hace un tamal aquí en Bogotá, el tamal en Bogotá es como más de harina, más masudo, mientras que vamos a mirar en el Tolima el tamal es como más de arroz. ¿Es el mismo tamal? No, es el mismo concepto de tamal, pero la forma de preparación, los materiales de preparación son diferentes. Entonces, a eso es lo que nosotros vamos a mirar, qué influencia tiene, porque es diferente, qué genera que sea diferente, cómo vamos a mirar, qué influye en que sea diferente, cómo vamos a hacer esa perspectiva. Eso en cuanto a algo, pero también podemos nosotros ir más allá un poco y podemos basarnos en la cuestión de la religión. Cuando nosotros vamos a mirar la cuestión de la religión, tenemos que basarnos en dos cosas. Primero, ¿por qué? Porque para algunas culturas la religión es politeísta y para otras culturas la religión es monoteísta. Entonces, en cuestión de religión, precisamente, los griegos eran muy politeístas. Y cuando ellos ya van a la parte de África, la parte pues, de Jerusalén, cuando llegan y se encuentran con un monoteísmo, donde solamente se adora a un Dios, entonces, tanto de un lado como del otro surgen esos choques o esas cuestiones del por qué. ¿Por qué aquí uno y nosotros necesitamos varios? ¿O por qué nosotros con uno ya necesitan varios? O sea, esa pregunta que no cesa, pero entonces es precisamente a eso a lo que nosotros vamos a apuntarle, a entender qué papel o cuál es la función que tiene la filosofía en este aspecto. Si nosotros vamos también a tomar un poco la parte de la literatura, podemos entender que cuando llegó la filosofía empezó a preguntarse cuál es el origen, cuál es el inicio de esa literatura o más aún de ese medio de comunicación. Entonces comprenden por qué en algunos aspectos se utilizaba o se organizaba un jeroglífico que más adelante pues pasa a ser los signos y los símbolos. Y por qué en otros tienen un mecanismo que es alfanumérico, que pues es el que predomina hasta nuestros días, pero aún así se sigue estudiando el alfanumérico, ¿no? Igual en ambos casos siguen siendo, a cuestión de eso, siguen siendo códigos de comunicación. Esos códigos de comunicación son los que nos van permitiendo a nosotros concebir el orden y la armonía existente en la naturaleza. Comprendamos también que esa influencia nos va a dar a nosotros algo que es lo que la esencia de lo que permanece. Entonces aquí vamos a mirar algo fundamental y es esa esencia que permanece en la filosofía. Entonces, en la filosofía, la esencia que permanece es la pregunta. Ya que se plantee diferente, ya que se busque pensar diferente, pero esa esencia que permanece en la filosofía es la pregunta. A nivel cultural, a nivel de civilizaciones, podemos ver que la esencia vendría siendo el agua, la sal, el hombre, ¿sí? Para diversas culturas o razas, podríamos decir que esa esencia es aquello que no se transforma, no cambia. Se transforma, pero no cambia, sino permanece. Cuando hablamos de que no cambia y permanece, estamos hablando precisamente de la esencia, porque pues nosotros tenemos claro que la materia es la que constantemente se está transformando o está evolucionando. A partir de allí surgen, podríamos denominarlo así, parejas de conceptos o
mm, enriquecimiento de un vocablo o enriquecimiento de experiencias. Entonces, por lo menos podemos decir que surgen lo que son los sinónimos, los antónimos. Podemos también hablar que surgen lo que son eh, los vocablos, por lo menos, o sea, aquí para nosotros una buseta o un medio de transporte, para nosotros es una buseta, para otras culturas el término buseta o la palabra buseta puede significar una grosería o puede significar algo más peyorativo. Para nosotros decirle a una persona mono no tiene ninguna connotación. Para otras culturas decirle mono puede llegar a ser un insulto o puede ser que hacen referencia a otra parte del cuerpo o hacen parte de otras costumbres. Entonces en eso nosotros podríamos mirar también. Ahora entendemos que la esencia se supone como esa unidad en las cosas diferentes y en las multiplicidades a la vez. Entonces esa incidencia de filosofía no va a atentar contra aquellas cosas que son diferentes, al contrario, va a utilizar como esa diversidad de los individuos o esa multiplicidad de las cosas y las va a unificar en un contexto, y es reconocer la cultura y la esencia de cada uno aportando desde un pensamiento racional. Bueno, en esencia, pues ese sería ya nuestro tema, que es un tema que podríamos decir los pasos fundamentales de cómo podríamos nosotros responder a esta pregunta ya están dichos. Cualquier pregunta o inquietud que usted tenga, pues igual la puede poner y con todo gusto se la vamos a dar respuesta. Muchas gracias y buena tarde.